bueno, donde estábamos explicando qué debía llevar nuestro trabajo. Entonces, hasta la fecha, chicos, hasta la fecha, el proyecto integrador debe llevar por lo menos estos 4 puntos, comenzando con el resumen ejecutivo, los antecedentes, la definición del problema y los objetos de la investigación y el diseño de la investigación, que es parte de lo que vamos a ver hoy. Por lo menos en sus carpetas de proyecto integrador, estos 4 puntos ya deben estar andando. Vamos a dedicarle quizá la próxima semana un espacio para poder mirar los adelantos que cada uno lleva en el proyecto integrador, pues como muy seguramente nos vamos a volver a ver dentro de 8 días en este mismo sistema. Entonces, vamos a mirar cómo lo podemos organizar, a ver si ustedes me van haciendo envíos parciales y yo los voy revisando y por el Drive los voy retroalimentando. Bien, entonces, el tema de hoy consiste básicamente en el siguiente punto, que es el trabajo de campo o la recopilación de los datos. Y aquí es bien importante comenzar a hablar de las encuestas y pues preguntarnos, bueno, ¿y una encuesta para qué sirve? ¿Cuál es, digamos, el funcionamiento de una encuesta? ¿Cómo se estructura una encuesta? ¿Cuál es su importancia? Entonces, básicamente las encuestas son métodos de investigación, pero su fin es poder recopilar mucha información que desconocemos. Es un medio por el cual se pueden obtener muchísima información y tienen una variedad de propósitos que pueden llevarse de muchas maneras. Bien. Andrew, por favor, cierra el micrófono si eres tan amable. Muchas gracias. Bien, entonces las encuestas, su fin es obtener la información que más se pueda, esa información que de cierta manera nos da el medio, que nos dan las personas, que nos da esos clientes que todavía desconocemos, esos consumidores que todavía no sabemos dónde están y quiénes son. Entonces lo primero que se hace es estructurar un documento denominado pues la encuesta. La encuesta tiene muchas características, pero dentro de esas características hay 3 que es una muestra conformada por una serie de individuos con características similares. Básicamente, si vamos a lanzar un producto, lo que hacemos es, lo primero que tenemos que hacer es una segmentación, ¿no? Como ya lo he insistido varias veces, una segmentación que se conforma de 6 bases de la segmentación y esto ya empieza a definirnos cuál va a ser nuestro nicho de mercado o por lo menos nuestra población o cuál va a ser nuestro mercado meta, que de aquí es donde Ujú. podemos ya extraer las personas a quienes les vamos a hacer la encuesta. Una característica bien importante es que esta encuesta se base o que mejor se haga con personas que tengan toda la voluntad de responder, porque si son personas que de pronto no tienen esta voluntad de responder, pues nos pueden sesgar la información y pues una encuesta sesgada con información sesgada pues puede ser una herramienta que no nos va a ser de mucha utilidad porque nos va a desviar del foco de la investigación. Entonces, por lo menos que esa muestra de personas encuestadas que sean personas que tengan toda la voluntad de responder. Hay que mirar, por ejemplo, cómo las vamos a abordar, si lo vamos a hacer de forma presencial, por estos días no se va a poder, entonces tenemos que explorar algún otro mecanismo para poder entonces hacer las encuestas correspondientes. Online puede funcionar, pero bajo unos parámetros que yo les voy a ir dando la indicación. Y esto es bien interesante y es que cada individuo tiene la probabilidad de ser seleccionado. Cuando hallamos una muestra poblacional, de acuerdo a una estadística matemática que ya la vamos a ver, todas las personas que son, que forman parte de nuestro segmento y que finalmente terminan siendo nuestro nicho de mercado, pueden ser objeto pues de responder nuestra encuesta y si la responden, pues digamos que vamos a tener una muestra muy acertada de lo que nuestro producto o servicio puede ofrecer a ese segmento como tal. Entonces, digamos que el sesgo, pues va a ser
realmente pequeño. Hay un margen de error que se manejan en estos casos, pero ya vamos a mirar más a profundidad de qué se trata. Y una característica bien importante es el tamaño de la muestra, y el tamaño de la muestra es poder extraer un grupo de personas, las cuales van a ser objeto de nuestra investigación, que son aquellas que tienen las características que yo estoy buscando de ese segmento, los cuales van a llevar por camino mi investigación. Entonces, aquí yo les puse que eso dependerá de la fiabilidad que estén buscando y también dependerá de cómo se utilicen los resultados. Hay muchos tipos de encuesta. Yo aquí coloqué simplemente 3, pues son como las más conocidas. Está la telefónica, la presencial, que es la que normalmente pues vemos en la calle cuando nos abordan y nos dicen que si les regalamos 5 minutos para una pequeña encuesta, pero esos 5 minutos se convierten en 10 y pues mucha gente lo que hace es contestar pues de afán, y pues esto, lo que les digo, pues sesga básicamente la información. Y la encuesta online, que es una encuesta que se está utilizando mucho por estos días. ¿Cómo se diseña? Hay 4 tips o 4 consejos que yo les quiero dar para poder ustedes diseñar entonces el modelo de su encuesta. La primera es que establezcan los objetivos de la investigación, y aquí me quiero detener un momento, y es que vamos a hacer una encuesta con 10 preguntas y cada pregunta Con debe esta, con responder, esta, cada con esta, pregunta, por esta, favor, Michael, esta. cierra el micrófono. Cada pregunta debe responder a un objetivo específico de su investigación. La encuesta responde a un objetivo general, pero cada pregunta debe responder a un objetivo específico de su investigación. Los tipos de encuesta también tienen diferentes tipos de preguntas. Entonces, aquí tienen que tener como una visión de administradores como muy objetiva, en el sentido en que las preguntas no se vayan a responder de igual manera, que las preguntas sean de cierta forma diferentes, que no sean preguntas muy obvias, que estén siempre respondiendo a diferentes objetivos específicos de la investigación. Lo segundo es que desarrolle una metodología y tenga en cuenta la manera en que va a obtener la muestra. Entonces, básicamente, yo les voy a dar una fórmula que está diseñada en Excel, que simplemente es meter allí la información para que rápidamente les bote los datos. Cuando no se tenga este Excel, pues ustedes también, la idea es que tengan a partir de hoy ese conocimiento para poder desarrollar esta fórmula matemática, que lo que hace es medir la muestra finita y la muestra infinita, que ya vamos a mirar de qué se trata, pero para poderlo medir es absolutamente sencillo y pues vale la pena hacer un ejercicio. Entonces, diseñen sus preguntas y hagan una prueba antes de aplicar la encuesta, es decir, pídanle a otra persona que no esté empapada del tema, que lea primero la encuesta, pregúntenle si la entiende, si realmente si las preguntas están siendo claras, si están siendo bien redactadas, que no sean, que yo no esté respondiendo, por ejemplo, la pregunta número 1 y por allá la número 8 me esté preguntando nuevamente lo mismo. Es decir, recuerden que cada pregunta debe resolver un objetivo específico de la investigación. El diseño del cuestionario, pues aquí deben contestar y tiene que ser acorde a las necesidades de la investigación. Eviten sesgos utilizando conceptos claros y bien definidos en cada pregunta, es decir, que no tenga ambigüedades, que no sean preguntas simplemente eh, escuálidas, que sean unas preguntas bien concisas, que sean unas preguntas con contenido, que sean unas preguntas netamente objetivas, que sean preguntas de interés para ustedes, pero también que le puedan extraer al encuestado toda la información que ustedes van a necesitar. Y lo último es que eviten esas encuestas largas. Por lo general, y sobre todo en la investigación que vamos a desarrollar, los tipos de encuestas van a ser cerradas. Entonces vamos a ver preguntas tipo dicotómicas, es decir, respuestas de sí y no,
o de selección múltiple. Vamos a ver de pronto unas de nivel, como de seleccione 1 al 5 es su nivel de satisfacción, siendo 1 muy malo y 5 excelente. Entonces, eviten esas encuestas largas porque cuando a un encuestado le dejamos unas preguntas abiertas, chicos, pues no, la objetividad se pierde, pero no tanto eso, sino más adelante cuando comencemos a hacer la tabulación es cuando realmente vamos a tener inconvenientes en temas de tabulación, porque tabular una respuesta abierta es muy complicado. Bueno, el modelo de encuesta, pues aquí están los criterios de selección. Básicamente en los criterios de selección, pues partimos de una población que va a ser nuestro segmento. Nuestro segmento va a ser absolutamente amplio. Yo les voy a aconsejar que cuando ya ustedes comiencen a definir las bases de su segmentación, las características, la demografía, la psicografía, la psicológica, eh, comiencen ustedes también a mirar en páginas como el DANE, que ya nos tienen un trabajo absolutamente adelantado. Si, por ejemplo, su muestra demográfica va a ser en Bogotá, si va a ser en una zona, si va a ser en un barrio, entonces nos puede arrojar datos como eh, cuántas mujeres hay en esa zona, cuántos hombres, definir la edad, o sea, todo el tema demográfico ya está definido allí, de manera que es una herramienta que podemos aprovechar. Entonces, cuando esa población cumple los criterios de la selección, se vuelve una población de estudio y esa población de estudio es básicamente es comenzar a cerrar un poco más la brecha, es como meter un montón de arena en un embudo y comenzar a cernirlo. Lo que va saliendo al otro lado es finalmente lo que nos empieza a servir para nuestra investigación. Y si todavía hilo un poco más delgado, puedo encontrar la muestra. Entonces la muestra, miremoslo por ejemplo en este caso, tengo una población de 10.000 pacientes, 10.000 pacientes, pero no todos los pacientes me sirven a mí en este caso. Entonces, yo lo que hago es filtrar si cumplen o no los criterios de mi selección y si cumplen los criterios de selección se vuelven una población de estudio. Quiere decir que se me pueden empezar a reducir la cantidad de personas que son objeto de mi investigación y luego a esta población de estudio le aplico la fórmula finita o la infinita, que ya la vamos a ver, para que finalmente yo pueda obtener la muestra que me darían estos 625 pacientes que finalmente van a representar mi población de estudio. Con esta población de estudio es que yo puedo arrancar a hacer las encuestas y poner en práctica entonces los objetivos específicos de mi investigación. ¿Bien? Gracias. Gracias, Alejandra, por la sirena. Qué pena, profe. Ya, profe. Listo, Acá gracias. estoy. Bueno, espero que no haya sido nada grave lo de la sirena. No, no, señor. Bueno, entonces seguimos. Cuando nosotros hacemos una encuesta, básicamente la figura es esta que estamos viendo, es decir, de una población general como la que estábamos viendo ahorita. Hay una población de estudio que son algunas de las personas que vemos aquí. Pensemos que estos puntos pueden ser personas que están distribuidas en una zona y los punticos que están, digamos, dentro de un círculo son aquellas personas que se vuelven mi muestra poblacional. Entonces, mi muestra poblacional, si ustedes se dan cuenta, pueda que todos cumplan con los criterios, pero para mi estudio, para mi investigación, yo solamente voy a tomar una parte de ellos, por eso se llama una muestra. Hay 4 criterios bien importantes antes de entrar ya en materia, es decir, cuando vayamos a ver ya el cálculo de la muestra, hay 4 criterios que ustedes tienen que tener en cuenta. Y uno es definir la población. La población es todo el conjunto o el complemento de individuos, pero ojo que no son solamente personas porque
En la población uno a veces piensa que es que solamente pueden ser personas que consumen un producto o utilizan un servicio. Acá también podemos hablar de animales, objetos o todo lo que a mí se me ocurra que puede tener características o atributos comunes observables, todo lo que me pueda indicar algún tipo de comportamiento, esa sería una población de estudio. Los criterios de selección pues son definidos por el investigador, son todas las características que usted como investigador coloca para objeto de su investigación, es decir, todo aquello que a usted le va a servir, por ejemplo, si vive en clima frío, en clima cálido, si es de clima caliente, si es de la costa, si es del occidente, si consume alimentos pues con azúcar, si no consume alimentos con azúcar, si es hombre, si es mujer. Es decir, los criterios de selección los define usted y su grupo de investigación, que, dependiendo también todo lo que vaya a utilizar de ese resultado. Y la muestra, pues finalmente es el subconjunto que usted obtuvo con la población de estudio. Y en esta muestra usted debe tener en cuenta básicamente dos cosas. La muestra se divide en dos tipos y aquí quiero que ustedes pongan un especial cuidado y o espero que estén tomando nota. Hay dos tipos de muestra. Una muestra es la muestra representativa y la otra es la no representativa y tienen características. Una característica que ambas tienen es que pues ambas son de buen tamaño y se calculan por una fórmula y un tamaño muestral. Es la única característica que tienen en común, pero la muestra representativa es un tipo de muestreo probabilístico. Ya vamos a ver de qué se trata el muestreo probabilístico y es que me permite elegir de un montón de personas que se encuentran por allí todas regadas, me permite elegir la población de estudio. Y otra característica bien importante de la muestra representativa es que todas, absolutamente todas, tienen la misma probabilidad de ser elegidas, mientras que la muestra no representativa pues solo tiene algo en común y es que tiene un buen tamaño y pues que se calcula a través de una fórmula y tamaño muestral. Entonces ahora sí empecemos a mirar cuáles son los tipos de muestreo. Entonces, una cosa son los tipos de muestra, como ven acá, y otras son los tipos de muestreo. Entonces, los tipos de muestreo, uno es el muestreo probabilístico y otro es el muestreo Profe, no probabilístico. se va a Señor, acabar la sesión, ¿vale? Entonces, para que ahorita la podamos a... Cristian, otra vez porque no te escuché. Lo que pasa es que va a acabar la sesión, profe. O sea, ya se va a acabar la sesión para que la volvamos a poner ahorita. No, no te preocupes que esto puede continuar. No te preocupes. Eh, Bien, cierra tu micrófono, por favor. Gracias, Cristian. Entonces, el muestreo probabilístico, chicos, está dividido en cuatro y el primero es el muestreo probabilístico aleatorio simple. Pero primero miremos qué es la característica del muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico es que todos tienen la probabilidad de ser elegidos, como lo dije anteriormente, mientras que el no probabilístico, algunos tienen la probabilidad de ser elegidos y ya vamos a explicar uno a uno en qué consiste. Por ejemplo, el aleatorio simple son todas aquellas personas que son elegidas al azar. Estoy casi seguro que el 90% de sus investigaciones van a ser probabilísticas aleatorias simple, porque lo que van a hacer es escoger personas al azar, pero que tengan naturalmente, que hayan sido ya seleccionadas previamente a través de sus segmentaciones. Bien, el siguiente es el sistemático y, por ejemplo, es escoger, piensen ustedes cuando estamos en el salón de clase y yo los enumero de 1 a 5. Entonces comienzan 1, 2, 3, 4, 5 y luego comienzan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y al final yo les digo
Háganse los unos con los unos, los dos con los dos, los tres con los tres, los cuatro con los cuatro, los cinco con los cinco. Ese es un sistema probabilístico de muestreo, pero también yo puedo decir, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, venga usted. 1, 2, 3, 4, 5, venga usted también. Y comenzar a cada 5 personas que sean parte de mi muestreo probabilístico. Esto puede ser aleatorio, también lo puede escoger el investigador. El estratificado lo que hace es dividir en subgrupos o características variables. Por ejemplo, ok, Alejandra, espero que no te hayas accidentado otra vez. Entonces, por ejemplo, ¿ya? Bien, por ¿Por qué no ejemplo, desconecta el micrófono? Aleja, desconecta tu micrófono, por favor. Ya. Bien, por ejemplo, el estratificado lo que hace es, piensen nuevamente en el salón de clases y lo que se puede hacer es definir en porcentaje. Yo estoy haciendo una investigación acerca de las personas que estudian virtual los sábados. Entonces escojo 20 personas y divido en porcentaje cuántas de esas personas son mujeres y cuántas son hombres. Y comienzo también a dividirlos por características que les corresponden del segmento. Por ejemplo, en este caso, el género. Y la última es el muestreo probabilístico conglomerado. Y es cuando la muestra es tan grande, que me queda difícil hacer cualquiera de las tres anteriores. Entonces yo fácilmente lo que hago es escoger una zona. Por ejemplo, quiero hacer un estudio de los estudiantes universitarios del centro de Bogotá, pero como hay tantas universidades, pues fácilmente yo puedo escoger la Fundación Universitaria San Mateo y poder de allí coger entonces la muestra y la estoy sacando de forma conglomerada. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, chicos, que podamos ir aclarando. No, señor. Listo, perfecto. Gracias. Entonces, el muestreo no probabilístico, pues son tres. El de conveniencia, el investigador decide quién puede participar y quién no. ¿Por qué? Porque es un muestreo no probabilístico que se ajusta a las necesidades del investigador, pero es un poco más informal. El incidencial, por ejemplo, yo puedo decir, listo, voy a hacer mi investigación con las 20 primeras personas que lleguen al salón de clase o los 20 primeros que se conecten, entonces ellos van a ser objeto de mi investigación. Ese tipo de investigación es el incidencial y los voluntarios, pues todos aquellos que quieran participar en mi investigación. ¿Ven? Bien, si lo lleváramos a una gráfica, pues estaríamos hablando de muestras que tendrían este modo de ser, es decir, que se vieran de esta forma. El muestreo aleatorio simple, pues son personas que son elegidas al azar, como se ve acá. El muestreo sistemático, es decir, que cada X personas se escoge un número de personas que son parte de mi investigación. Sí. Lo que les decía, cada 5, cada 3 personas, o yo las voy escogiendo dependiendo también qué es lo que yo estoy buscando o necesitando para mi investigación. Bien. El muestreo estratificado es por porcentajes, lo que hablábamos de, por ejemplo, 40% hombres y 60% mujeres, entonces también puede funcionar. Y el conglomerado, cuando son grupos muy grandes, entonces lo que puedo hacer es apartar los grupos de manera que de forma conjunta o conglomerada puedan ser objeto de mi investigación. Bien, aquí pasamos a cómo se calcula la población finita de la población infinita. La población finita es toda aquella población que se pueda contar. Estadísticamente, una población finita puede darse
de 100.000 personas hacia abajo. Digamos que esa es como la muestra, pero son muestras absolutamente grandes. Por lo general se habla de poblaciones finitas, aunque yo considero que pueden ser muchas más. Todas aquellas personas que se puedan contar son poblaciones finitas, y las infinitas pueden ser, pues, por ejemplo, las estrellas que hay en el cielo o las personas que hoy tomaron agua en el mundo. Pues no sabemos en realidad cuál es ese número. Entonces, por eso se utilizan dos tipos diferentes de cálculo de población. Entonces, comencemos a mirar en qué consiste cada una de ellas. Por ejemplo, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, hay 6 variables las que componen esta ecuacioncita, que uno la ve como un poco complicada, pero en realidad es una ecuación absolutamente fácil. Entonces, la n, la n minúscula es el tamaño de la muestra buscado, es decir, el número de personas que estamos buscando para que sean objeto de nuestra investigación. La N mayúscula es el tamaño de la población o universo, es decir, aquí vamos a colocar el número general de la muestra, ¿sí? Es decir, el número grande, es decir, cuando hacemos nuestra segmentación, todo lo que nos ¿La arroja después base, de... profe? Exactamente, sí, señor. Todo lo que nos arroja las bases de la segmentación, esa va a ser la N mayúscula, es decir, aquí podemos estar hablando de 300.000 personas, 500.000 personas, 1.000.000 de personas. Entonces, esa va a ser nuestra N mayúscula. La Z dice que es el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Los estadistas ya tienen esto resuelto y, digamos, ya hay unas tablas que me definen el nivel de confianza. Ya les voy a mostrar una de esas tablas, cómo está dividida. Va como desde el 80% hasta el 100%, y a cada número le colocan un número específico que define el nivel de confianza. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. La E minúscula determina el error de estimación máximo aceptado. Por lo general, en las encuestas el margen de error es muy pequeño. No estamos hablando más de un 5%. Entonces, para el ejercicio que vamos a hacer, nos vamos a ir de pronto con algunos 4, con algunos 3, en algunas ocasiones 5, pero de ahí no vamos a pasar en el margen de error estimado. La P minúscula es la probabilidad de que realmente ocurra el evento estudiado, es decir, que realmente se cumpla lo que yo estoy... Jonathan, cuéntame. Jonathan levantó la manito, cuenta. Bien, sigo. La P minúscula lo que habla es de la probabilidad de que ocurran los sucesos, y la Q es que me mide la probabilidad de que esto no ocurra. Esto se da en porcentajes. Por ejemplo, cuando en una ecuación yo puedo decir existe el 60% de que la probabilidad del suceso ocurra, o existe el 30% o el 20% de que no ocurra. Entonces, eso también son mediciones que los estadistas ya definieron, y lo vamos a ver entonces en un ejemplo. Bien, entonces, bien, tengo dos personas levantando la mano. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe. Johan. La P y la Q, Ujú. ¿existe una fórmula para sacar ello? Pues no la vamos a ver. Sí existe una fórmula, pero no la vamos a ver. Yo lo que les voy a dar es, en un ejemplo, les voy a decir, existe el 60% de probabilidad que ocurra, y ya ustedes definen cuál es el porcentaje que falta para que no ocurra. O en una les voy a decir y no se conoce la probabilidad de que ocurra o no ocurra, y ustedes ya tienen que empezar a pensar cuál es el porcentaje de que ocurra o no ocurra. Lo vamos a ver ya en un ejemplo para que te quede un poquito más claro. Gracias. Por ejemplo, situaciones como esta. Dice, calcular el tamaño de la muestra para una población de 543.098 consumidores de la marca de bebidas gaseosa colombiana,
donde el investigador asigna un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3%, donde se desconoce la probabilidad del evento. Entonces, mire, voy a desglosar un poco también esta situación y la voy a ir metiendo dentro de la ecuación. Entonces, calcular el tamaño de la muestra, es decir, calcule n minúscula para una población de 543.098. Aquí estamos hablando de n mayúscula, consumidores de la bebida gaseosa colombiana, donde el investigador asigna un nivel de confianza del 95%, esto es Z, y un margen de error del 3%. Recuerden que Z tiene unos valores. Yo les estoy diciendo aquí el 95%, pero hay unos valores de una tabla que ya les voy a mostrar en qué consiste, que definen estos porcentajes. Y un margen de error del 3% donde se desconoce la probabilidad del evento. Entonces, vamos a verlo en un ejemplo, chicos. Ay, carambas. Miremoslo acá. Tamaño de la muestra. Bien, ¿todos están viendo esta tabla de Excel? Sí, señor. Sí, señor. Bien, entonces, este es el cálculo para la población finita. Entonces, acá vuelvo con el ejemplo. Calcular el tamaño de la muestra para una población de 543.000 personas, es decir, la N mayúscula, 543.098. Z dice que el nivel de confianza es del 95%. Esta tabla que está aquí a la derecha es la tabla del nivel de confianza. Es la tabla del nivel de confianza. Si se dan cuenta, comienza a partir del 50% y va hasta el 99.7%. Esos son los valores de Z. Para el caso de 95, me dice que Z vale 1.96. Entonces coloco aquí 1.96. Bien. Dice un margen de error del 3%, pues el margen de error del 3% lo ubico acá, pero ojo con esto, dice, se desconoce la probabilidad del evento. Cuando se desconoce la probabilidad del evento, estamos hablando que perfectamente puedo estar pensando que o hay un 50% de posibilidades de que ocurra o hay un 50% de que no ocurra. Respondiéndole un poco también a Johan, entonces aquí ustedes tienen que estar muy pendientes porque si se desconoce la probabilidad de que ocurra o no ocurra, pues los valores son 50 y 50. Y si no, pues ya tendrían que entrar a calcularlo dependiendo un valor que yo les dé. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que hago es pasar todo esto a la ecuación y básicamente esto es una división. Esto es una división. Y el numerador, o sea, la parte de arriba, esta parte que estoy aquí moviendo, me va a dar 521.591,3192 y el denominador, o sea, todo este ejercicio de abajo, me va a dar 489,7477. Cuando yo hago esa división, cuando se hace esta división, el tamaño de la muestra para una población de 543.098 es de 1.065 personas. A estas 1.065 es que yo ya puedo comenzar a aplicarles la encuesta. ¿De acuerdo? La encuesta que son, este va a ser mi muestra poblacional, va a ser mi público al que le voy a preguntar los 10 objetivos específicos que son, digamos, como toda la traza de mi investigación. ¿De acuerdo? Bien.
Ya luego entonces nos arroja cómo calcular el tamaño de la muestra infinita. Y el tamaño de la muestra infinita es, la ecuación es más corta, como la pueden ver acá. Voy a devolverme un momento al tamaño de la muestra finita. Si se dan cuenta, es mucho más larga y la muestra infinita es mucho más corta. ¿Qué pudieron ver que no tiene esta ecuación? ¿Quién me dice? ¿Qué no tiene? La N. La N mayúscula. Muy Nadie bien. cambia. Sí, señores. Entonces, si se dan cuenta, la población finita aquí me está diciendo, por ejemplo, que N lo que hace es traerme la población objetivo, es decir, la N mayúscula, el segmento, y aquí no lo estoy trayendo. Entonces, a veces voy a encontrarme también con situaciones como donde no me están dando la población. Por ejemplo, dice, calcule el tamaño de la muestra para una población desconocida donde el investigador asigna un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 4%, donde hay una probabilidad del 60% de que ocurra el evento. Entonces, ojo porque aquí hay varios detalles que quiero que ustedes tengan en cuenta. Entonces, comenzamos también nuevamente desde arriba para abajo. Entonces, tenemos Z, no tenemos N, entonces comenzamos desde Z. Entonces, Z, que es el nivel de confianza, me está diciendo que es del 90, el nivel de confianza aquí es del 95%. Si yo lo miro en la tabla, es del 1.96. Entonces, 1.96. Bien. Luego, P, y aquí es importante, y esto es parte de lo que ustedes tienen que empezar a pensar como investigadores cuando encuentren que hay una probabilidad del 60% de que ocurra el evento. Quiere decir que el restante es la probabilidad de que no ocurra. Por lo tanto, cuando reemplazo los valores, pues coloco que la probabilidad de que ocurra es del 60 y pues puedo ya calcular que el 40% restante es la probabilidad de que no ocurra. Y calculo el margen que me está diciendo acá, que es del 4%, es el que yo coloco aquí como el margen de error. Entonces, esta operación es mucho más sencilla. Coloco en el numerador esta operación que está acá arriba. Johan Andrés. Profe, una pregunta, pero siempre va a haber una probabilidad digamos, en el enunciamiento del problema, siempre Sí, va a haber va a haber una de las dos probabilidades o las dos, obviamente, y sí, señor. ahí se deduce, ¿cierto? Exactamente. Siempre yo les voy a colocar, si existe la probabilidad, yo les coloco el porcentaje. Si yo no les doy probabilidad, ustedes ya por defecto van a deducir que existe el 50% de cada una, de que ocurra o de que no ocurra. ¿De acuerdo? La probabilidad. O también les puedo decir, y existe el 30% de probabilidad de que el suceso no ocurra. Entonces ya ustedes calculan que el 70% restante, calculan que el 70% restante es lo que le hace falta a la ecuación. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Sí. ¿El porcentaje que tenemos ahí, ese usted también lo coloca o nosotros lo colocamos pues, ¿En dónde? la de minúscula? La E minúscula. Muy buena esa pregunta. Si te das cuenta, por ejemplo, este valor tiene que ser en porcentaje. Y tiene que ser en porcentaje, ¿por qué? Porque los valores tienen que estar expresados en porcentaje. Para el cálculo, por ejemplo, si lo van a hacer en Excel, resulta que E al cuadrado es como, por ejemplo, decir que es 4 al cuadrado, ¿cierto? O sea, 4 por 4, 16, pero lo estoy expresando aquí en porcentajes para que me pueda calcular mejor la muestra, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo calculo aquí, el numerador me arroja que el total es 0,921984 y cuando lo divido por el denominador,
pues me arroja que el tamaño de la muestra son 576 personas. 576 personas. ¿Listo? Para una muestra que desconozco, que tiene unos niveles de confianza, que tiene unos márgenes de error y que tiene una probabilidad de que ocurra o no ocurra el suceso. ¿Bien? Bien, chicos. Quería mostrarles para finalizar ya este segmento, quería mostrarles Braylin, por favor, cierra el micrófono. Quería mostrarles, chicos, cuál es el modelo de encuesta que yo les voy a pedir para el desarrollo de sus investigaciones. Entonces, el modelo de encuesta es el que están viendo en su Excel. Es un modelo de encuesta sencillo, pero muy efectivo. Les voy a pedir que, como no vamos a poder hacer un trabajo de campo, es decir, no vamos a poder salir a la calle a encuestar personas, vamos a estructurar la encuesta en un archivo en Excel. No vayan a utilizar las plataformas que normalmente se utilizan para la encuesta, ya les voy a explicar por qué. Entonces, es importante que lo hagan en Excel por lo siguiente. Entonces, vamos a tener un encabezado. El nombre no es importante, sin embargo, pues es un dato que yo coloqué porque en algunas ocasiones se necesita de pronto contactar a la persona, pero si no les quieren colocar el nombre, pues no hay ningún inconveniente. Sí es importante que por lo menos llenen o diligencien la edad, el género. Yo esto se los voy a enviar, se los voy a colocar en el aula virtual para que ustedes puedan tomar de allí el modelo. El género, por lo menos la dirección o la localidad y el nivel socioeconómico. Johan, ¿vas a preguntar algo? Como una, pues no sé si esté de acuerdo, profesor. Sí, Lo que pasa es que al ver tanta afluencia en la aula virtual, yo sí. entiendo que usted le exige a la universidad pues que se maneje mediante ese medio. Pero, por ejemplo, en estos días uno ha tratado de ingresar y eso está colapsado. No sé si podría haber un respaldo médico. Sí, bueno, están teniendo... Hola, hola. Maestro, por Uy, espérate que se escucha horrible. Sí. ¿Será que lo cogió la corriente? No, pues que escriba. Aquí estoy bien. Chicos, Gente, organicémonos porque no escuché. Creo que le entendí a Johan lo que me quería decir. Me estaba diciendo que en el aula virtual, como todo el mundo está conectado al aula virtual, es difícil que yo les ponga material allí. Sí, según entiendo. Dice, por el Drive, dice Johan. Bien. Inicialmente, voy a hacer algo y es que lo voy a poner en ambas, digamos, como ambos recursos, porque la universidad también a los docentes nos exige como que pongamos el material para que haya una evidencia que se está trabajando este tipo de cosas. Pero para los que tengan inconvenientes o no puedan entrar al Drive, al aula virtual, lo voy a subir también al Drive, ¿de acuerdo? Entonces, no sé en qué carpeta, pero lo voy a colocar allí. Este archivo de Excel lo voy a dejar allá. Présteme mucha atención. Entonces, tenemos acá 10 preguntas. A ver, ¿quién está preguntando? Gracias, profe. Con mucho gusto, Johan. Bien. Tenemos acá 10 preguntas. Por ejemplo, la pregunta número 1. Esta fue una encuesta que diseñamos en algún momento de la especialización que hice en marketing y fue un estudio que le hicimos a la marca No escucho Super. nada. Hola, ¿ya me escuchan? ¿Yairled? Ya, sí, profe. señor. Listo. Y fue un estudio que le hicimos a la marca Super Ricas
aquí en Bogotá, porque básicamente ellos querían cambiar y ver si existía la posibilidad de cambiar la imagen de algunos de sus productos, especialmente las tajaditas. Entonces, lo que hicimos fue calcular una muestra poblacional y aplicarle esta encuesta. Esta encuesta se conforma de 10 preguntas, las cuales ustedes perfectamente pueden tomar. Esta es como una recomendación que yo les doy. Y pueden no copiar el tipo de pregunta, pero sí tomarlo como guía. Entonces, hay preguntas de tipo dicotómico, como por ejemplo, si conoce la marca, donde las personas responden si sí o si no. Pero también hay preguntas de selección. Por ejemplo, preguntarle si conoce otras marcas. Profe, no podemos ver el Excel, me están diciendo acá. El Excel no nos deja. Profe, el Excel que nos dejará tiene las fórmulas ya para reemplazar datos o simplemente es la imagen. Chicos, alguno que me hable si se ve el Excel o no, el Excel que les estoy diciendo, por favor. Sí, profe, Sí, sí, se ve el audio. Sí, pero, profe, una pregunta. ¿Cuál? O sea, ¿usted tiene ahí, nos está mostrando las preguntas o solo nos está dictando? No, yo les estoy mostrando les estoy mostrando la encuesta, que la tengo en un Excel. Ah, ok, pensé. Bueno, sí, lo que pasa es que, digamos, cuando usted dio el ejemplo de Super Ricas, más de Sí. uno pensó que usted iba a mostrar el ejemplo. Tan queridos. No, 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 no. Esto es, les estoy dando las pautas. No les estoy no les estoy botando toda la información, les estoy dando son pautas, chicos. Sí, Ah, no se hagan los ok, queridos, más bien. ok. Bien, Entonces, Jefferson continúe. dice que por mi parte no muestra. Estoy mostrando un Excel donde es un modelo de encuesta con las preguntas que ustedes podrían hacer. Lo que quiero es que miren, por ejemplo, lo siguiente. No. Hay preguntas. Yo no veo la encuesta, dice Carolina Gómez. ¿Ya la puedes ver? Es un Excel que les estoy compartiendo. Sí, profe, qué Lo pena. que nos En está realidad diciendo el profesor, lo que nos está diciendo el profesor es que él nos está mostrando la encuesta y nos está dando unos ejemplos de preguntas, pero no nos va a dejar ver las preguntas porque de eso se trata el trabajo. Y mediante esas preguntas se van a sacar este tipo de encuestas, que son las dos tablas que se ven mediante la fórmula. Ok. Ah, Brian dice que todavía ve el Excel de la población finita. ¿Sí? Correcto. Sí, exactamente. Ah, ya les entendí. Ya les Sí. entendí. Espérenme un segundito. Ah, con razón. Gracias, profe, qué pena. Gracias, profe. Discúlpenos. Ahora. Ahora sí, Otra voz. ahora sí cambió. Ahora sí. Debieron haber empezado por ahí, cabezones. Y Entonces, miren, este es el modelo de encuesta. Este es el modelo de encuesta que ustedes pueden utilizar. Este Excel tiene una hoja que se llama encuesta, tarjeta de ayuda, esquema, totales, tabulación y gráficas. Este Excel yo se los voy a dejar en el Drive y también se los voy a dejar en el aula virtual para que ustedes lo cojan como modelo, ¿de acuerdo? Pero Bueno, no quiero ver exactamente las mismas preguntas porque esas sí son de autoría mía, entonces no quiero ver mi investigación reflejada en la de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tipos de preguntas pueden utilizar? Como por ejemplo la pregunta número 1, la que les estoy subrayando acá, que son preguntas dicotómicas, donde la respuesta del encuestado puede ser sí o no. Y también preguntas como la tipo 2, que es donde le damos opciones de marca. Por ejemplo, si ustedes están trabajando un producto de consumo masivo, aquí pueden ustedes darle opciones de marca al encuestado. Pero ojo, muchos encuestados de pronto desconocen las marcas que son de la competencia. Entonces existe una tarjeta de ayuda que es un mecanismo que le va a facilitar la vida tanto al encuestado como al encuestador y es la hoja número 2
y es esta que ustedes ven acá. La tarjeta de ayuda sirve para que la persona pueda identificar las otras marcas, ¿sí? La que es producto de investigación, en este caso puntual, era Nato Chips, pero también, perdón, era Tajaditas, pero también están las demás para que la persona que está llenando nuestra encuesta pueda, de cierta manera, aterrizar su respuesta y nos pueda evitar sesgos en sus respuestas. Bien, otro tipo de pregunta puede ser esta, que son las preguntas de escalonamiento, que básicamente lo que habla es de califique de 1 a 5. De acuerdo a la percepción que tiene la persona, puede calificar de 1 a 5. Por ejemplo, el nivel de servicio, la usabilidad, la rotación del producto, la satisfacción. Es decir, aquí le vamos a dar la oportunidad de que pueda calificar. Y este tipo de pregunta es bien importante porque en una sola pregunta podemos estar preguntando 5 preguntas en una sin que el encuestado caiga en cuenta que una encuesta de 10 preguntas se convirtió en una de 15. Bien, y así pueden continuar viendo uno a uno los ejemplos si se dan cuenta de selección. Acá en la pregunta número 7 se hace un cuestionamiento acerca de cuánto está dispuesto a pagar. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Esta pregunta, y se las voy a acercar un poco para que ustedes la puedan ver mejor, tiene un error. Tiene un error. ¿Quién me da con el error? ¿Quién de ustedes da con ese error? ¿Quién cayó en cuenta? ¿Ninguno? Una pregunta, profe. Si nosotros le damos pues precio, digamos, económico a la persona, pues la persona se va a ir por lo más bajo, ¿no? Y eso nos va a afectar. No, no siempre. No siempre porque por eso también depende de las características de tu segmento. Porque si lo que está buscando es calidad, no te va a calificar por el precio más bajo. Porque aquí lo que estamos preguntándole es cuánto estaría dispuesto a pagar. Esta pregunta tiene un error y es que tiene un sesgo, y es que cuando ustedes hagan una pregunta de tipo económico monetario, las preguntas no pueden pisarse. Es decir, la primera opción aquí habla de la persona está dispuesta a pagar entre 500 y 800 pesos. La siguiente opción no puede arrancar en 800 porque estaría pisando la respuesta anterior. La opción debería quedar entre 801 y 1100. ¿Para qué? Para que se eviten los sesgos, porque uno puede pensar que la persona que calificó entre 500 y 800, pues también estaría dispuesta a pagar entre 800 y 1100. Entonces, ojo con esos errores que a veces se pueden cometer, y es normal, pero ya lo estoy advirtiendo antes de que ustedes arranquen con su tipo de encuesta. ¿Bien? Bueno, y finalmente, pues están este tipo de preguntas donde son preguntas de tipo perceptivo, donde lo que hacemos es ayudarnos también de la tarjeta para que la persona ya pueda entrar y definir si el diseño le gustó, si el color o los elementos utilizados le están diciendo algo. Es decir, estas tarjetas de ayuda son materiales absolutamente importantes en un tipo de encuesta. Bien. La siguiente hoja que van a encontrar en su Excel es el esquema. Y el esquema básicamente siempre va a estar definido así. Es decir, si usted, cuando usted saque la fórmula, cuando usted halle la fórmula de la muestra poblacional, piense que aquí le va a quedar, por ejemplo, 160, y usted ya va a definir cómo va usted a partir su encuesta. En el caso mío, lo definí por género, es decir, lo partí en 80 hombres y 80 mujeres, y a su vez esos 80 van a estar divididos en nivel socioeconómico 2, 3 y 4.
Pero a su vez, en cada nivel socioeconómico van a haber personas menores de 20, entre 20 a 25 años y mayores de 25. Y también puedo dividir estas 80 encuestas de forma diferente para que me queden distribuidas entre las edades que yo coloqué acá. Johan, tienes una pregunta. Eso es como un mapa conceptual de la división de las edades y a cuántas personas, digamos, de 8 años entrevisté, ¿sí? Exactamente, es como un desglose del esquema de cómo vas a dividir, digamos, en tu cabeza y en la cabeza de tu grupo, cómo piensan dividir ustedes esas encuestas, cómo lo van a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, Ok. si lo van a hacer por edades, yo lo coloqué aquí por nivel socioeconómico porque me pareció importante, porque era importante para la investigación. Pueda que hayan investigaciones donde el nivel socioeconómico no sea importante, entonces pueden obviar esto, pero la edad sí es un tema que definitivamente tiene que ir allí en la investigación, entonces hay que colocarlo y hay que colocar cómo piensan ustedes dividir esto, ¿de acuerdo? Bien. Cuando ya tenemos entonces ya este esquema definido, entramos a tabular. Y después de que hemos hecho las encuestas, pues entramos entonces a mirar cómo nos contestaron las personas. Es decir, por preguntas, cada rango que ustedes ven acá de Excel, cada rango es una pregunta. Por ejemplo, miremos la pregunta número 2, que decía en la categoría de pasabocas, en el segmento de plátanos verdes, ¿cuál es su marca preferida? Entonces colocábamos las marcas y colocábamos los estratos y las edades y totalizábamos cuáles fueron las respuestas que nos dieron. ¿De acuerdo? Y lo hacíamos así uno a uno con las preguntas que estábamos haciendo. Finalmente, ustedes van a tener un esquema ya definido de que les va a dar algo muy parecido a lo que yo les estoy mostrando. Y la hoja que sigue es todavía más bonita porque es comenzar a contar uno a uno cada uno de estos aspectos. Entonces, la hojita también está dividida por preguntas, pero ya es comenzar a tabular. Las encuestas en la parte superior derecha debe tener un espacio para colocar el número. Si se dan cuenta, acá dice encuesta número, entonces van a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Para qué? Para que en el momento de la tabulación les sea más fácil coger una a una las encuestas y comenzar entonces a tabularlas, ¿de acuerdo? La respuesta que ustedes escojan solo va a colocarse con el número 1, y esto tiene un porqué y se coloca con el número 1 porque luego de esto hay que hacer unas gráficas. Luego de Alejandra se fue ahora en moto. Entonces, luego de esto hay que hacer unas gráficas y por eso hay que colocar el número 1. Entonces, ojo con esto. Los totales, me voy a devolver un momento. Tengo el formato de encuesta, la tarjeta de ayuda, tengo el esquema que me define cómo voy a dividir el trabajo de campo y cómo voy a dividir las encuestas. Tengo unos totales y tengo la tabulación. Bien, ¿alguien va a preguntar algo? Buenas noches, no los escucho, dice Jason. Bien, entonces, bueno, Jason, espero que no hayas llegado en los últimos 10 minutos y que te hayas puesto al día. Entonces, una vez que tenemos ya la tabulación y que lo hemos hecho de forma juiciosa uno a uno, ya pasamos a graficar pregunta por pregunta. Entonces, las gráficas tienen que darse de esta forma y ya les voy indicando por qué. Bien. Entonces, las gráficas tienen que darse de manera que yo pueda evidenciar
la pregunta en el encabezado de la encuesta, la pregunta, la gráfica en este lado y la respuesta en la parte de abajo. Esto simplemente, si ustedes tienen ya hecho este ejercicio de tabulación, graficar es lo más fácil del mundo, lo más fácil del mundo. Bien. Y hasta aquí va a llegar nuestro trabajo de campo. Ya lo que vamos a hacer después es comenzar a analizar cada una de estas gráficas. Se le va a dar un análisis y se le van a generar unas estrategias a cada una de las gráficas para poder entonces definir si se están cumpliendo o no los objetivos de la investigación. Recuerden que las encuestas deben llevar una ficha técnica, donde esa ficha técnica nos va a decir cuántas personas encuestamos, cuál fue el medio por el cual se encuestaron, si lo hicimos presencial, cuántas fueron, si lo hicimos online, cuántas fueron, la fecha, el lugar, la ciudad, quién encuestó. Es decir, busquen, hay diferentes formas de hacer las fichas técnicas. Y antes de comenzar, recuerden que esto yo al final se los voy a recibir impreso en un folder. Esto van a ser unos folders bien robustos, entonces para que lo vayan teniendo en cuenta. Bien, chicos, espero que les haya gustado el tema de hoy. No sé si ya, les llamaron. no sé si ya, hola, no sé si ya terminando tienen alguna pregunta. Michael, si no vas a preguntar, cierra el auricular, por favor. Bien, entonces, chicos, voy a llamar la lista. Ustedes me van diciendo, por favor, si están o no presentes. María Camila Aguilar. Presente. Presente. Gracias. Johan Sebastián Aguilera. Presente. Presente. Andrea Juliet Ardila. Andrea Juliet no está. dormida. Escribió presente. ¿Escribió presente? Sí. Eso, avíseme porque no estoy viendo el chat. Lady Arisa. Dormida. Chicos, por favor. Es que nos escuchamos todos, Andrés. John Fiver Astudillo. ¿No está Astudillo? Sí, él está, pero no le sirve el audio, profe. Ok. Andrés Felipe Bayona. Presente. Muy bien. Tatiana Bello Niño. Dice presente, escribió de Ahí Bello. escribió. Tatiana Bello Listo, presente. perfecto. Alejandra Bustos. Sí, ella sí está Presente. porque todo el tiempo estuvo haciendo ruido. Andrew Quería Cadena. salir porque mañana ya me toca quedarse en la casa. Andrew. Pero aquí estoy presente. Brian Steven Cárdenas. Brian Steven Cárdenas. Presente. Jonathan Castaño. Presente, profe. Gracias. Edwin Camilo Castillo. Edwin Camilo Castillo. No está. Chicos, le puse falla porque no contestó. Braylin Castrillón. Presente. Carlos Andrés Castro. No está. Diana Paola Cepeda. Presente. Carol Natalia Chacón. No, esa página no sirve. Eso llegaste justo. Presente. Michael Steven Cuellar. Siempre Estaba ahí presente. ¿Quiere una pizza? Lady Daniela Cuevas. Lady Daniela Cuevas. No está. Angie Tatiana Díaz. Presente. Sirley Fontecha. ¿Está llamando lista? Sirley Fontecha.
Ella No ya está. está, profe. Ella está. Claudia, Pero sí, profe. no le sirve el... Que escriba, por favor, Está. para yo poder evidenciar que vino. Sirley. Sí, profe, ahí ella ahorita habló. Medio se Ahí escuchó algo. está conectada en el chat. ¿Sí? Sí, habla. Sirley, contesta, por favor. Jairlet Galindo. Presente. Carolina Gómez. Presente. Santiago, bueno, Santiago sigue operado, supongo. Hueso. Bien capacitado, profe. Presente, profe. Eso lleva 5 minutos. Margie. Presente, Tengo profe. problemas, no sé, tengo problemas porque no me deja escuchar hasta ahora, me está dejando escuchar, profe. Margie. Presente, profe. Angie Esmeralda López. Angie Esmeralda López. No está. Profe, ¿sí me escuchó? Sí, señor. Ah, profe, perdón, es que como tengo problemas con el audio. Sí, ya todos nos enteramos. Se haga Jefferson Mendoza. tío. Presente, profesor. Helen Moreno. Presente, profe. Fernando Muñoz. Fernando sí está porque con esa bulla. Aida Luz Ojeda. ¿Qué está haciendo? Puso a la señora al lado para que le pusiera atención y todo también. Aida Luz Ojeda. Aida Luz Ojeda. No está. Alexander Olaya. Alexander Olaya. No está. Manuel Armando Ortiz. Estaba cocinando, profe. Ahorita nos vamos a hacer comida. Manuel Armando Ortiz. Sí está, profe. Presente. Yo acá estoy. Lady Yesenia Poveda. Presente. Cristian David Rada. ¿Sí me escuchó? Sí, señor. Cristian Radas, presente, profe. Yo los escucho a todos, chicos, tranquilos. Johan Andrés Sarmiento. Johan Andrés Sarmiento. Bien. José David Soriano. José David Soriano no está. No lo escuché. No vino. No vino. Vanessa Velázquez. Presente. Gracias. Y hasta ahí. Perfecto. Entonces, chicos, por favor, pendientes del aula virtual. Voy a subirles entonces la actividad. Lo voy a colocar como tarea para que lo suban. Está súper fácil para que lo suban. Plazo máximo hasta el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Está súper fácil, Listo, entonces vayan teniendo en cuenta eso. Listo, señor. Saliendo ya como terminando la clase, ¿qué información le ha dado la universidad a usted respecto a la situación? Pues chicos, la universidad se guarda también de emitir alguna fecha. Lo que nos están recomendando a los docentes es continuar con la virtualidad, llamar a lista, subir la clase, porque muy seguramente hay personas que no se pueden conectar por X o Y motivo. Entonces subir las clases a medios virtuales de manera que pues que cada uno por lo menos lo pueda subir a la plataforma. En el caso mío, yo lo que hice fue crear un canal en YouTube para ya luego subir la clase y que ustedes pues pueda ser más fácil retomar algunos temas y dejarle las actividades en el aula virtual para que no se congestione el aula. ¿De acuerdo? Mantengámonos comunicándonos, entonces cualquier inquietud que tengan, estoy a la distancia de un WhatsApp, chicos, ya saben que cuentan conmigo, yo también estoy tratando de contestar correos lo más rápido posible. Entonces sean juiciosos con estos adelantos, muchachos, no se dejen colgar y pues hagan las tareas juiciosos. Vayan aplicando proyecto integrador. Vamos a hablar de proyecto integrador el próximo jueves. Y las exposiciones, si es que dado el caso se nos llega a cumplir una fecha de exposición,
pues lo que les recomiendo a los expositores es que me manden las diapositivas y abrimos audífonos solamente para los expositores y yo les voy cambiando las diapositivas y vamos a hacerla de esa manera mientras tanto. ¿De acuerdo? No te salvaste, Meli. Así bien. Listo, perfecto. Entonces, sí, no hay escapatoria. Entonces, chicos, pues eso de mi parte fue todo. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Y pues bueno, nos vemos si Dios permite la próxima clase. Bueno, profe, buenas noches. Bueno, profe, hasta Un luego. abrazo para todos. Cuídense Descanso, mucho. muchachos, a descanso. Nos Gracias, vemos. profe, que Chao. descanse. Gracias. Chao. Comer empanada, vamos. La vamos, profe, chao. 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 I love Profe. you. Chao. Alex, te ves bonito. Profe, Profe, Chicos, una pregunta. comentarios de la clase a través del WhatsApp. Nos interesa mucho conocer sus, digamos, su experiencia y también conocer cuáles han sido los comentarios de ustedes. Entonces se los envían a Margie y ella me los envía y yo a la dirección después. ¿Listo? Listo, profe. Chao, chicos. Fernando, y deje estudiar a la señora allá al lado. Para que aprenda, profe, que no aprenda algo. Oye, Yesenia. Profe, gracias. Chao, con mucho Chao, gusto. profe. Chao, Natalia. chao. Profe. Gracias, que estén bien. Chao. Profe, Señor. profe, una pregunta. Bueno, guarde esa lengua, Castillo. Profe, una preguntita. Sí, señor. Eso lo que el profe puso ahí de lo de Excel, eso es o sea, lo que el profesor va a subir a la aula virtual. Ah, ok. Bien, profe. Excelente, profe. Qué pena he llegado en tan tarde. Pues que Pero no se se note que llegó note, ahora que no se último. note lo tarde. No se note. Yo lo digo presente y chao. No, qué mentira, tampoco. Señora. Profe. Chao, chicos, que Qué pena, descansen. Chao, Vale, chao. profe. Placa, pico y placa. Mira, muchas gracias. Chao. Chao, muchachos. Van a comer, que Chao. escuché que les estaban llamando.